Bienvenidos correlones, estamos en el circuito invertido de Fujimi en la clase S de coches modificados. Hay pocos rivales en la parrilla, pero hay suficiente potencia como para que sea divertido. Y vamos a ver si nuestro Nissan Skyline GT-R V-Spec 2 del 2002 está a la altura del desafío. Esta bestia tiene características de desempeño que favorecen mucho la subida de la montaña, sobre todo porque es tracción integral o tracción total en las 4 ruedas, que ofrece una aceleración instantánea. Hoy el King Cobra me hace un contacto en la parte posterior peligrosísimo que casi me pone a trompear, pero lo recupero a tiempo. Esa es otra cosa buena que tiene este coche, que puedes usarlo para hacer derrapes controlados. No es tan fácil conseguir que el coche pierda tracción o pierda adherencia. De hecho, ese recurso del drift lo puedes usar en las curvas más difíciles, en las que necesitas orientar la trompa en el sentido correcto de la vía. Nuestro objetivo principal es derrotar al Huracán 2018, que va aquí delante en la segunda posición. El Elemental, que ha tomado la delantera y que se está escapando de nosotros. Y nos preocupemos por ese biplaza, porque es uno de los coches rotos en esta categoría, casi imbatible. Y se nota que el compañero también sabe dominarlo, así que ¡epa! Se cierra de forma violenta el Huracán en la curva intermedia y casi me pone a trompear. Quedé estampado ahí en la barda y pierdo la posición con el King Cobra de Ricardo 927, que ahora va contento porque se mete en el podio, pero tiene dificultades para controlar el coche, tiene problemas con la tracción, se le tambalea, así que trato de aprovecharlo para atacar desde adentro y recuperar el terreno perdido. Ahí se está arrimando un poco, me quiere arrinconar, pero se queda corto en potencia y le adelantamos nuevamente. Hoy ahí rebotó con la roca, con el filo de la montaña, y queda fuera de combate por ahora. Y ya me estoy acercando otra vez a la estela del Lambo. Tengo muchas curvas de aquí en adelante para empezar a atacar, para descontarle tiempo valioso. Y ya sabes que el Lambo también es un coche de tracción total, pero no es tan versátil como nuestro Skyline para lo que es la rotación. Así que eso es mi principal recurso, mi principal ventaja. Solo tengo que esperar el momento justo, el momento adecuado para poderle adelantar sin problemas, sin más choques. Allí le trato de arrinconar, le trato de superar en la salida de la curva, pero me quedo corto. Él le trata de defenderse en la transferencia. Ahora solo tengo que ser paciente, evitar cualquier rebote, cualquier contacto excesivo que me pueda complicar el desarrollo de la carrera. Estamos ya llegando a la cúspide, en cualquier momento va a empezar el descenso. Ahí le asomo la trompa, el compañero se va a lo más alto para cerrarse en la próxima curva. Todavía no le alcanza el desempeño para dejarnos atrás. ¡Uy! Ahí rebota con el muro y se queda atrás. Ahora sí se abre la ventana y le supero ya sin mayor resistencia, por fin arrebatándole la segunda posición en el zigzagueo. A partir de ahora solo tengo que ocuparme de sostener el ritmo, buscar la mejor trazada en cada giro, revisar y vigilar el minimapa para que no se me escape ninguna curva difícil. Y solo tengo que ser paciente en la frenada, anticipar, marcar la curva con buena tracción, evitar así los derrapes innecesarios, solo aquellos que pueda usar a favor, y mantener siempre la estrategia, la metodología que ya les he explicado siempre: atacar las curvas de afuera hacia adentro y salir desde el apex pisando a fondo, casi que en línea recta a la siguiente rotación. De esa manera puedes conseguir un muy buen desempeño en Fujimi. Y es increíble cómo podemos usar los tracción total, que normalmente en este juego siempre han tenido desventaja para lo que son las carreras del multijugador, porque son coches más pesados, son más difíciles de controlar en los giros más lentos, son muy pesados. Y aquí en Fujimi podemos disfrutarlos en grande. Lo único es que afecta mucho el peso. Eso sí, el peso sigue siendo un papel o juega un papel importante en el desempeño de los coches, y hay que ser cuidadoso a la hora de hacer la modificación. Tienes que encontrar un balance entre aceleración, peso y maniobrabilidad
En Fujimi no importa tanto el desplazamiento, lo que necesitas es aceleración, mucha potencia y mucho control. Qué derrape tan elegante acabo de hacer allí con nuestro Skyline, que sin duda está dando la talla. Mantengo la brecha con el Huracán. Allí se acercó un poco en la bajada, claramente porque tiene más desplazamiento, pero muy pronto en las curvas le dejo atrás y le saco casi 600 milésimas de golpe. Qué barbaridad, qué buen desempeño. Y como puedes ver, el Elemental ya está a 10 segundos por delante. Va a llegar rápido a la meta y nosotros vamos a estar casi que en la mitad del recorrido. Qué barbaridad. De repente, si ustedes se animan, le dan like a este video y me lo solicitan en los comentarios, con mucho gusto les puedo traer una configuración de un Elemental para esta categoría, específicamente para Fujimi caído. Lo podemos probar a ver qué resultados podemos conseguir, pero de momento este te lo recomiendo sin duda, ya sea para el circuito invertido, para la etapa invertida como esta, o para el circuito completo. En ambos sentidos este coche va fenomenal. Ya he tenido la oportunidad de probarlo en otras contiendas y siempre he conseguido buenos resultados. No te doy garantía de que este coche te pueda dar victorias. Todo depende de tu manejo del coche, de tu habilidad al volante, por supuesto. Hay muchas cosas adicionales que son fundamentales para conseguir podios y victorias que dependen de ti, exclusivamente de ti. Pero en cuanto al desempeño del coche, a la parte mecánica, yo hice mi trabajo compartiendo esta configuración contigo, así que espero que lo puedas disfrutar y que le puedas dar una oportunidad. Entramos en el túnel, nos acercamos a la serpiente, que ese punto también es muy importante en el circuito, en cualquiera de los dos sentidos. Ahí me fui un poco largo, pero mira cómo corre aquí con un derrape espectacular. Fíjate que ese es un recurso que puedes usar con mucha facilidad y el coche no pierde para nada estabilidad ni control. De hecho, se siente muy bien en el deslizamiento. Qué hermoso, qué buen derrape da esta bestia. La verdad es que sigue siendo un coche fantástico, ya es un clásico de la marca, emblemático sin duda, y todavía en la actualidad lo he visto en muchos videos en YouTube, como en Japón lo siguen usando, y es un coche que sigue siendo muy competitivo, un coche muy cotizado además, y también en Norteamérica sigue siendo un coche favorito, y también lo hizo popular, o mucho más popular, en Occidente, la película de Rápido y Furioso. 2765. Ok, ¿y cuál de estos quieres? Quiero los tres. Nueva ruta. Y la verdad es que ese coche sí fue impresionante. El sonido, el motor sobre todo, que tiene esa belleza, ¿no? No sé si recuerdan esas escenas en la película. Imagino que la mayoría de ustedes la vieron. Lo cierto es que ya estamos terminando la carrera y estamos consiguiendo el objetivo de derrotar al Huracán, que se queda atrás neutralizado, y ya se cierra la carrera. Queda 1 minuto 20 para la conclusión. Esta curva es complicadísima, siempre me llevo allí el muro. Y cerramos la carrera haciendo allí tambaleante después de 8 minutos 18 de contienda, escalando 3 posiciones, un tiempo de vuelta muy bueno de 8 minutos 15, 859 milésimas, y pudo haber sido mejor de no haber sido por los golpes en la primera etapa del circuito. Y te recuerdo una vez más que en la descripción del video consigues la lista completa de piezas mecánicas y ajustes de tuneo para que lo puedas armar y lo puedas llevar pronto a las carreras y disfrutarlo como se debe. Así que nos vemos en la carretera. ¡Buena suerte!